Tenemos otra interesantísima entrevista, charla, en este caso con Mireya del Pino Pacheco. Ella es directora de Estudios y de Políticas Públicas del CONAPRED, con quien hablaremos sobre un libro muy interesante. Aquí estaba ya peloteando la información al respecto, que se llama Discriminación Estructural y Desigualdad Social, elaborada por distintas, principalmente por un gran investigador del Colegio de México, el doctor Patricio Solís, un gran referente al respecto, sobre una materia que no debemos de dejar nunca de lado y debemos precisamente de siempre tenerla presente en la mesa de análisis, de debate y por supuesto que la sociedad la sepa compartir. En este estudio, ¿qué es lo que podemos ver, qué es lo que podemos encontrar sobre este tema? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa, Omar. Quisiera comentar con la audiencia que este estudio es uno de los más importantes y pioneros en materia de discriminación estructural. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha venido colocando desde hace ya un par de años un enfoque que permita conocer a la ciudadanía, a las instituciones públicas, incluso a la academia, un enfoque que es precisamente el de la discriminación estructural. En este estudio lo que estamos buscando es justamente describir y encontrar algunos de los elementos que nos permitan entender qué es esto de la discriminación estructural y cómo se vincula con la desigualdad social. Lo que busca precisamente el estudio y el doctor Patricio Solís, a quien el CONAPRED junto con CEPAL encargamos este trabajo de investigación, lo que demuestra es que la discriminación estructural es un fenómeno, una problemática social que está afectando a la ciudadanía, a la sociedad mexicana, a la estructura social, digamos, en la forma en la que nos organizamos como Estado y como sociedad, de manera, digamos, extensiva. Es un problema que no se reduce a las relaciones interpersonales o a nivel individual, como anteriormente se pensaba. Cuando hablábamos de discriminación hace algunos años, se pensaba que únicamente nos estábamos refiriendo al maltrato que podría tener una persona en función de las actitudes de otra persona y que era un ámbito estrictamente individual. Lo que la discriminación estructural está demostrando es que precisamente nos estamos enfrentando a un fenómeno que tiene una magnitud amplia, que afecta a distintos sectores sociales y que está arraigada también en prejuicios, en estereotipos, en estigmas que la sociedad viene reproduciendo ya de manera histórica y que también está enraizado en las instituciones, en las políticas públicas, en la forma en la que se legisla o en la forma en la que se distribuye el presupuesto. Y esto significa también que estamos enfrentándonos a relaciones de poder desiguales, en donde hay grupos de la población que anteriormente se denominaban minorías, pero que cuando estamos viendo justamente el fenómeno tan amplio como se está documentando y se está estudiando, nos estamos refiriendo a grandes sectores poblacionales que sufren de una exclusión, de una discriminación o de un trato desigual que es contrario a la Constitución y a las normas que hoy nos rigen después, sobre todo de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Y al parecer hay tres sectores de nuestra sociedad que son los que más, o a los que hacen referencia principalmente este estudio, este texto, ¿no? Jóvenes indígenas, las mujeres y personas con discapacidad. Así es. El doctor Patricio Solís hizo un esfuerzo por recuperar la información disponible porque tomó fuentes oficiales. Esto es importante mencionarlo, que también dentro del estudio de la discriminación, para comprenderla y analizarla y poder contrarrestar
estas prácticas discriminatorias en la sociedad, necesitamos de información disponible. Esto todavía sigue siendo un desafío en materia de política pública porque no tenemos suficiente información desagregada que hable de todos los sectores que son discriminados, de todos los grupos poblacionales. Sin embargo, para estos 3 grupos en particular, encontramos fuentes disponibles y fue justamente lo que logró recuperar el doctor Solís en este estudio, con esas fuentes de INEGI, que son fuentes oficiales, toda la información que nos permitiera, por ejemplo, en el caso de los jóvenes indígenas, sobre todo los que son hablantes de lengua indígena, unas brechas de discriminación en el acceso a derechos realmente terribles, impactantes, como una de ellas y la más fuerte que podemos entender para poder saber a qué nos referimos con la discriminación estructural, es que de todos los casos que están registrados en estas encuestas y en los datos que son representativos a nivel nacional, no hay un joven hablante de lengua indígena que haya terminado la secundaria. Esto nos habla de un grave problema y un desafío enorme para combatir la discriminación, que reproduce además la desigualdad, ¿no? Claro. En el mismo sentido, por ejemplo, porque en este estudio lo que hizo el doctor Solís fue también, en el caso de los jóvenes indígenas, ubicarse específicamente en el ámbito educativo. Otro de los datos que encontró es que en 25 años que tenemos, digamos, tratando de abatir el rezago educativo, se ha mantenido igual el rezago educativo, no ha podido haber una variación que incluya a las poblaciones y a los jóvenes hablantes de lengua indígena en rezago educativo. Y esto también se traduce en altos porcentajes o en altas probabilidades de que las personas jóvenes hablantes de lengua indígena no concluyan, lo que quiero enfatizar es el dato, un 42, hasta 42 veces más de riesgo hay de que las personas hablantes de lengua indígena no hayan cursado un solo grado educativo. Sí. Esto significa, pues, la manera en la que estamos viendo estas identidades que son discriminadas, que son marginadas, que viven en situaciones históricas de pobreza, tienen un mayor riesgo de reproducir desigualdad social y de vivir discriminadas. No, pues sin duda datos muy importantes, profundos, con una gran relevancia para el análisis profundo, no el que muchas veces nada más nos vienen por cierto tipo de campañas, sino que realmente nos permite conocer a profundidad cómo se están viviendo y cómo sobre todo se están enraizando esta pues cuestión estructural de uno de los grandes problemas de México y de América Latina, que es la desigualdad social, ¿no? Y cómo no se han logrado aún los mecanismos para revertir estos fenómenos, ¿no? Y cómo precisamente se están viendo estancados el futuro de miles de jóvenes y que precisamente ahí está la base. Si se les da oportunidades, se les da las herramientas necesarias, empezando por la educación, como los decías en el caso de nuestros jóvenes indígenas, entonces pues las cosas se podrán revertir. Y esa es precisamente también la intención de este estudio. Tenemos más datos sobre personas con discapacidad y con mujeres que ahora podríamos dar, pero antes de hacerlo, sí me gustaría enfatizar que el CONAPRED, como autoridad rectora en materia antidiscriminatoria, lo que está realizando con este tipo de estudios es poner en el centro justamente de los grandes problemas nacionales la interrelación que existe de la discriminación estructural con la desigualdad social y con las situaciones de pobreza. Y lo que necesitamos a partir de hacer visible esta problemática son políticas públicas que contrarresten de manera transversal esta situación, porque lo que impacta precisamente es el acceso a derechos, el goce de derechos. Pues muchísimas gracias. Mireya, ¿esta publicación la pueden conseguir en línea? Claro que sí, ya está disponible en nuestra página del CONAPRED, que es
www.conapred.org.mx. Perfecto, pues muchísimas gracias, muy interesante. Un abrazo, por favor, al doctor Patricio Solís, Claro que sí. para pues, manifestarle nuestra felicitación por este tipo de estudios. Muchísimas gracias también a ti por compartirnos esta experiencia, Mireya. Gracias a ustedes.